Cordial saludo. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del curso Proyecto de Grado. Estamos con el profesor Pedro Vicente Jaimes y vamos a hacer la recuperación de memorias colectivas de él. ¿Cómo está, don Pedro? Muy bien, muchas gracias. Quisiera que me contara dónde nació. Nací en un bello pueblito de Santander, San Andrés. ¿Podría decirme dónde está su municipio en el mapa de Colombia? El mapa de Colombia está en el suroriente de Colombia. ¿Qué es lo que más recuerda de ese lugar? Pues a ver, la sencillez de la gente, la laboriosidad, eh, la unidad, el compañerismo y la colaboración mutua. ¿Qué hacía allí su familia antes de nacer y después? Pues es un territorio agrícola y lo ha sido siempre y aún ahora todavía es lo mismo. Si en sus manos pudiera ser presidente, ¿qué haría por ese lugar donde nació? A ver, incrementar más la educación, el deporte, la cultura, las vías de acceso para facilitar el transporte de los productos que allí se cultivan. ¿Dónde nacieron sus padres y sus abuelos? También allí. ¿Qué recuerdos Este, tiene de sus padres? Pues como la gente de su época eran muy conservadores en el sentido de que las cosas morales, las cosas sociales, todo se manejaba con mucho tino, con mucho carácter, en la medida de sus capacidades educativas, porque muy poco era lo que ellos podían adelantar en ese tiempo, porque no había en dónde hacerlo. ¿Y cómo lo educaron? Pues a ver, como ellos, yo después descubrí que no habían querido ser egoístas por lo que a ellos no les tocó, entonces querían que los hijos, la descendencia, se prepararan, fueran algo diferente a ellos, que no les tocara la misma suerte que a ellos. ¿Qué momentos inolvidables recuerda de su familia? Las fiestas, las fiestas más importantes que eran el Día de la Madre, la Navidad, la Semana Santa, las fiestas patrias que se celebraban con todo el bombo y los platillos, ¿no? La gente se preparaba para hacer esas celebraciones. ¿Considera que su familia logró lo que quería para sus hijos? Pues en la medida, como dije, en la medida de sus posibilidades y sus capacidades, yo pienso que ellos debieron sentirse satisfechos de que los hijos respondieron a lo que ellos querían. ¿Qué ha quedado pendiente por realizar de su familia? A ver, hubiera habido más gente con más capacidades, por ejemplo, en el campo de la política, en el campo de la cultura, en la economía y todo eso, porque lo que lograron hacer lo hicieron por su propio esfuerzo, más no porque las posibilidades les dieran otra forma de ser. ¿Por qué no lo lograron? Porque no eran ambiciosos, no eran personas altruistas. Ellos se conformaban con ser como eran y con lo que conseguían, con lo que hacían y con eso estaba bien. ¿Cómo puede hacerlo ahora? ¿Cómo se puede hacer ahora? A ver, pues hoy las cosas son muy diferentes, ¿no? Entonces, como hoy que tenemos tantas posibilidades de que la gente se eduque, que la gente se forme, que la gente conozca muchas cosas, están los medios de comunicación, todo esto virtual, y hay tanto campo en que se preparen y en que trabajen,
entonces las cosas podrían cambiar. ¿Y cuándo se puede hacer? Siempre y cuando que haya un gobierno que les brinde el apoyo, les brinde las posibilidades es decir, que les abra espacios para que ellos puedan avanzar, para que ellos puedan crecer en otros campos, en otras áreas que no son las de rutinarias. ¿Quién era la profesora o profesor que más recuerda en su infancia y por qué? Pues desde luego que la profesora que más recuerda a uno es la que le enseñó sus primeras letras, le enseñó sus primeros pasos en lo que es el conocimiento de parte de la cultura, de las costumbres y sobre todo esa que se llamaba Rosa. Pues la Rosa la recuerdo con mucho cariño. ¿En su familia alguien era profesor o profesora? En el momento no, pero después ya vinieron unos familiares, otros de otra descendencia, y ellos sí ya incursionaron en el campo de la educación. Porque cuando eso no era costumbre, el hijo tenía que hacer lo que los papás hacían y pare de contar. Eso de ir al colegio, de ir a la escuela, de ir a no sé qué, eso era un cuento, ¿no? Pero ya con el tiempo fueron dándose cuenta y las exigencias pues cada día son más y entonces la gente ya incursionó en ese campo. ¿Qué recuerda de sus amigos y qué hacían? Ay, maldades, no mentiras, maldades no. Cosas como organizar grupos musicales, organizar paseos, caminatas, actividades lúdicas, sobre todo grupitos para cantar, para entonar canciones populares del momento, ¿no? Entonces, en eso nos entreteníamos. Hacíamos también teatro y ¿qué? Teatro y las caminatas que no podían faltar. ¿Cómo compararía la educación anterior con la actual? Los dos polos opuestos. ¿Por qué? Porque anteriormente se sentía que el profesor daba las pautas a seguir y el chico aprendía que eso debía ser así. Pero con el tiempo fuimos cambiando y fuimos al otro extremo. Entonces el chico el que le dice al maestro qué es lo que se debe hacer y qué es lo que tienen que hacer. Entonces pasamos de una cuestión conservadora a una cuestión de mucha libertad, en donde ya hoy día no se sabe para dónde coger, porque el estudiante de hoy día es tremendo. No sabe lo que quiere, no quiere nada, no le parece nada, no está de acuerdo con nada, no le gusta nada. Claro que hay excepciones, como en todo, pero la educación dio un vuelco total, cosa impresionante. ¿Cuál es su nivel de educación? Universitario. ¿Estudió en escuelas o colegios públicos o privados? En colegios públicos. ¿Estos espacios educativos quedaban cerca o lejos del sitio de vivienda? ¿Cómo se transportaban? A pie. ¿A pie? Sí, no eran lejos. Cuando mucho por ahí un cuarto de hora, 10 minutos. Pero a pie. ¿Cómo era la educación en cuanto al horario de clases, el sistema de calificaciones y el estudio? Uy, eso era todo el día, se estudiaba, todo el día. Y el sábado hasta el mediodía. Y el domingo, de rigor, asistir a la Eucaristía. ¿Qué otra cosa me decía? Las calificaciones. Las calificaciones eran de 1 a 5. De 1 a 5. Y entonces ahí no había las posibilidades que hay hoy día, que si usted pierde, recupera, y si no recuperó, vuelve y recupera. No sé si eso estará cambiado o seguirá vigente, pero de todas maneras las calificaciones eran esas. Uno pasaba con 3, menos de 3 tenía que habilitar.
y el 3 era la mínima, ¿no? Y ahí para arriba hasta 5. Referente al desayuno, el almuerzo, 11:30, ¿cómo era? Eso no se distinguía muy bien qué era un almuerzo, qué era un desayuno, porque eso era casi todo igual, ¿no? Entonces uno desayunaba caldo de papa con huevo, con arepa, café, queso, ¿no? Y el almuerzo pues un poquitico más reposadito, pero eso era muy parecido, ¿no? Y las medianueves, entonces ya las medianueves cambiaba un poco porque entonces era agua de panela, arepa, mantecada o ¿Cómo desayuno? y las 11 vuelve y juega lo mismo. ¿Qué iniciativas educativas nuevas se han desarrollado? Iniciativas nuevas. A ver, todo lo virtual, de la A a la Z, todo lo que sea virtual, porque las comunicaciones, los medios de comunicación social han evolucionado mucho, entonces eso es una facilidad para que el estudiante de hoy se capacite más, crezca más en los conocimientos y avance en campos que eran en otros tiempos insospechados. ¿Qué acciones de solidaridad se desarrollaron en los colegios y jardines que conocen? De solidaridad, hay un programa que se llamaba Sendas, en donde se les daban juguetes a los muchachos, a los chicos, miraban qué posibilidad económica tenían y de sí mismo les daban alguna ropa, les daban algunos implementos o útiles escolares, uniformes, pero era muy poco porque si daban esas ayudas pues lo hacían una vez cada 10 años. Entonces eso no, se suponía que un cuaderno tenía que durarle a unos 10 años, imagínense. ¿Qué actividad laboral realizaban sus padres? Ellos eran agrícolas todo el tiempo. ¿A qué edad recuerda haber iniciado a trabajar formalmente y en qué? Padres. La agricultura, todo lo que tenía que ver con el campo y con la agricultura. ¿A qué edad recuerda haber iniciado a trabajar formalmente y en qué? A ver, tuve varias ocupaciones antes de terminar mis estudios. Yo fui ayudante de almacén, aprendí la sastrería, con eso me ayudaba un poco. Y después ya con haber terminado los estudios, pues me dediqué a la docencia. Eso fue por allá en 1973 que comencé la docencia. ¿Cómo compararía las actividades laborales anteriores con las actuales? Pues las actuales, por lo mismo que decíamos antes, hoy día hay mucha facilidad de agilizar los trabajos, de perfeccionar más lo que se hace, hay muchos más insumos, muchos más materiales, cosa que en otra época era muy difícil porque no se conseguían o porque los que los tenían no los suministraban o porque no se producían, pero hoy las cosas han cambiado y ya el que diga que se queda varado es porque enteramente no busca salida, no, porque hay mucho campo en donde poder desarrollar sus actividades, sus labores, conseguir las cosas y eso es lo que hoy estamos notando. ¿Ha laborado en alguna empresa pública o privada? Privada sí, en la docencia, en el colegio. ¿Ha tenido la oportunidad de aportar para la salud y la pensión? Claro, porque desde que uno empieza a devengar su sueldo, lo primero que la empresa le exige es aportar para la salud. ¿Cuáles eran las enfermedades frecuentes en su infancia? La viruela, el sarampión, las paperas, aunque los médicos de hoy día se ríen de hablar de la escuadura, ¿no? Y las fiebres comunes y corrientes, el tifo, cuando yo empecé, que se morían muchos de tifo, tifoidea.
¿Y qué? No, otras cosas así como más corrientes. ¿Cómo se manejaban las enfermedades en su hogar o su familia? Pues a ver, eso de médico poco a poco, más bien con las agüitas, con las curaciones de la casa, las hierbitas, los ungüentos, todas las cosas que allá mismo entre las familias y entre los vecinos se producían, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la escuadura había una señora que sabía sobar esa enfermedad, ¿no? Las paperas, entonces, por ejemplo, eran el collar de la gargantilla de limones o de tubitos de guerilla, y así tantas otras más. ¿Cómo compararía la atención de salud y las enfermedades anteriores con las actuales? A ver, cuando esa época hablaban de vacunas por ahí cada vez que se presentaba alguna enfermedad, eso que para la viruela, que para esto, que para eso y lo otro. Pero eso iban a las escuelas, porque de las casas no llevaban los chicos al centro médico para nada, ¿no? Eso era muy esporádico. Y ahora pues para todo es médico y medicina, y la medicina nuclear y la medicina reconstructiva y la medicina de una manera y de otra. Hoy para todo piquete de lo que sea hay que ir al médico. ¿Qué es lo que más le llama la atención del Paseo de la Muerte? Pues a ver, lo del Paseo de la Muerte, pues es que hay varias interpretaciones de eso, al menos dos que recuerde. El Paseo de la Muerte, que llevan al enfermo para acá, que lo mandan del timbo al tambo, y que vaya aquí, y que haga hacia allí, y que examínese acá, y que lleve una prueba aquí, y que lleve otra prueba allá, y cuando llega al último ya está muerto. Y la otra es el Paseo de la Muerte, llaman también cuando ya llevan a uno que falleció, lo llevan a la morgue, y entonces allá van los médicos, los enfermeros, los estudiantes, y hacen todo, los descuartizan, y no a todos, pero entonces eso también lo llaman el Paseo de la Muerte, porque hay que ir a mirar todo lo que le hacen en lo que termina el paciente, ¿no? Sin lengua, sin orejas, ¿no? Eso. ¿En qué vecindario ha vivido más? Aquí en Bucaramanga. ¿Qué vecino recuerda de su infancia? Uy, los compañeros vecinos, pues la buena vecindad, como dicen por ahí en algún seriado de televisión, la buena vecindad, que estábamos para las buenas y las malas, y se colaboraban mucho, participaban de las cosas, y por ejemplo en una fiesta acudían, si había un duelo también lo hacían, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho esos vecinos más cercanos. ¿Qué compartía con los vecinos? Las fiestas, se celebraba un cumpleaños, se celebraba un matrimonio, cualquier acontecimiento así importante, entonces se invitaban lo invitaban a uno, y entonces uno asistía y compartía. ¿A qué distancia estaban ubicados los vecinos? A ver, en el área rural estaban, ¿qué le digo? Estaban eso por ahí a 15 cuadras, a 10 cuadras, 20 cuadras, eran muy cercanos. Y en el pueblo, en el pueblito, pues el vecindario del pueblo, los de enfrente, los de lado, los de la parte de atrás. ¿Qué actividades compartían con ellos? Como dije antes, pues las fiestas. Eso era lo más importante. Las fiestas religiosas, las fiestas sociales, las fiestas patrias, eso no podían faltar. ¿Qué actividades comparte con sus vecinos actuales? A ver, compartimos ahora mucho es la cuestión de los programas de la arquidiócesis, los planes del proceso diocesano, más que todo eso, ¿no? Y las fiestas de parroquia, que son fiestas importantes de ¿cómo se llama?
los tiempos fuertes. ¿Qué ha aportado a sus vecinos antes y ahora? Antes pues en la docencia uno compartía mucho de los programas que el colegio organizaba, que el colegio es porque el Día de la Madre, que el Día de la Familia, y entonces uno se vinculaba mucho con ellos y ellos con uno. Y hoy día pues entonces ya la cosa como que cambia un poco porque ya más que todo con la gente de la tercera edad, aunque con los jóvenes pues también, pero más que todo con la tercera edad que estamos colaborando y haciendo también pues por nosotros lo que se debe hacer para no quedar uno ahí como anclado en que horas aparece la muerte. ¿Hay algo que quisiera realizar con ellos? Antes sí, ahora no, porque es que esto, un corito, organizar una coral con ellos, pues es difícil. Unas danzas también es un poco complicado, porque es que ellos añoran, que, ay, que mire que el grupo aquel, que tan bonito, que no sé qué, pero entonces uno se pone y les ensaya y pierde el tiempo, porque por ejercicio está bien, pero sacar un producto que se diga, lo voy a mostrar, y que sale bonito y que es la cuestión, eso ya no se consigue, porque es que es muy desiguales, cada uno para su lado. Les dice uno hagan un paso para la derecha, lo van para la izquierda, vienen para la izquierda, lo hacen para la derecha, y le dicen uno den media vuelta y dan bote. ¿Y lo ha hecho? Sí, por eso estoy diciendo, ¿no? ¿Qué recuerda del medio ambiente que rodeaba su hogar? Medio ambiente sano, sanísimo. No había contaminación de ninguna especie, porque todo era cuidado con mucha diligencia, había mucho respeto por la naturaleza. ¿Cómo compararía el medio ambiente anterior con el actual? Al revés, contaminado de la A a la Z, cuando no por cosas visuales, cosas auditivas, la descomposición por el manejo de las basuras, eso es impresionante. La gente no hemos adquirido la cultura de cuidar el ambiente, sabiendo que es para la salud y prevenir tantas enfermedades. ¿En algún momento se habló de separación de basuras, como por ejemplo el reciclaje? En la otra época no, iba todo revuelto. ¿Los ríos estaban contaminados o llenos de basura? No. Eran ríos donde uno se podía bañar, donde uno podía hacer recreación, y eran sanos. ¿Existían tuberías para el desagüe de aguas negras o mejor sistema de alcantarillado? A ver, había unos sistemas de alcantarillado, pero no como los de hoy día, sino les daban otro manejo diferente, hacían unos pozos, unas albercas, unos estanques, y allá los residuos allá se detenían, pero no había contaminación. ¿Cuáles son las mayores riquezas de su territorio donde usted vive? La flora, la fauna, especialmente eso, ¿no? Porque minería hasta el momento no se ha descubierto que haya en esa zona minería, pero sí lo que fue la fauna y la flora muy abundante, muy exuberante. ¿Qué iniciativas de paz se han desarrollado para solucionar los conflictos? Allá, pues lo que se cacarea por toda parte, ¿no? Que la paz, y que vamos a trabajar la paz, y que vamos a hacer la paz, y que hagamos la paz, y que no sé qué, pero no sé cómo la tienen enfocada, porque es que piensan que la paz es firmar de pronto un documento o un papel, y no, la paz empieza por cada uno de nosotros. Si hay paz en nuestro interior, podemos tener paz con nuestra familia, con nuestro entorno y con la naturaleza misma. ¿Qué acciones de solidaridad son llamativas en la localidad? Bueno, ya diría acá en Bucaramanga, ¿no? Sí, aquí en Bucaramanga, perdón, ¿me repite la pregunta? ¿Qué acciones de solidaridad son llamativas en la localidad? Acá. Solidaridad, a ver,
pues hay de salud, hay de vivienda, hay de en parte económico, en parte social, pero eso muy restringido y solo pues para aquellas clases que en algunos casos la necesitan y en otros casos no, porque eso está muy mal distribuido y está muy mal repartido. ¿Qué es lo que se produce mejor en su localidad? Aquí. ¿Pero qué? Trabajo, el trabajo y qué, pues el comercio. Ya en lo social pues la gente busca su propia economía, comparte con otros y unos por unos y otros por otros. ¿Cómo eran antes esas producciones y forma de trabajar? ¿Cómo eran antes a la actualidad? A ver, pues había quienes organizaban y la gente pues acudía a esos que organizaban y producían a comprar. Pero hoy día ya se ha dado que todo el mundo sabe hacer las cosas, por ejemplo en la gastronomía. Todo el mundo hace tamales, todo el mundo hace chicha, todo el mundo hace pasteles, todo el mundo hace ponqués. Entonces ya la industria, ya la producción es más familiar que general, ¿no? Entonces ya que todo el mundo quiere saber, que cada quien quiere hacer sus cosas, sus propias cosas, excepto algunas que no me puede, por ejemplo el vestuario. Ya todo el mundo confecciona, todo el mundo hace, produce, entonces siempre ha cambiado mucho. ¿Cuáles celebraciones se realizaban antes y qué hacían? Pues ya lo dije en algún momento, las fiestas más importantes que eran, por ejemplo, las fiestas patrias, las fiestas sociales y las fiestas religiosas. Y cada una pues tenía su misterio y tenía su encanto. Las religiosas, pues como se entiende, había que asistir al templo, las procesiones, todas esas cosas que se hacen esas. Y las culturales, pues entonces que el teatro, que las danzas, en lo artístico, las corales, los grupos musicales, la banda municipal, la banda de música y ¿qué más? Y los eventos sociales, socioculturales que la comunidad organiza y que la gente asiste. ¿Se continúa realizando esas celebraciones o qué pasó? Pues ya está muy restringido porque los medios de comunicación social le han quitado mucho al teatro, le han quitado mucho a la música, porque ya la gente prefiere ver un video, entonces no tiene necesidad de asistir a esos eventos. Y por eso mismo los eventos han perdido un poco de fuerza porque la gente no asiste, entonces dice, mejor me siento a ver un programa de televisión, me como unas crispeticas, me tomo un juguito, estoy bien sentado, cómodo, entonces cada cosa ha venido quitándole a otra fuerza. ¿Qué artes son las que han sobresalido en esta localidad? En donde yo me desarrollé de chico. Sí. Las artes, ¿sabes? Las manualidades, las cuestiones gastronómicas, los deportes, aunque muy restringido porque jugar en esa época era un cuento. Para jugar no había espacios, porque todo era trabajo. No. ¿Quién dijo que un muchacho jugando balón? No, imposible, ¿no? Allá está el arado, allá está el no sé qué, la pica, la pala, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, ¿no? Entonces eso ha cambiado también. Los niños y jóvenes, ¿qué pueden hacer para sacar sus talentos y la cultura de sus raíces?
A ver, yo creo que el gobierno se debe interesar mucho por crear espacios para que los jóvenes aprendan a ocupar el tiempo y se desarrollen su motricidad, sus talentos, como estamos diciendo, y no se dediquen tanto al monopolio del computador, de las redes sociales, porque eso pues sí son importantes, pero hay que dosificarlas y darles más oportunidades para que los muchachos practiquen tanto como el deporte, como las artes, como las cuestiones culturales. ¿Ha participado alguna vez en reuniones para buscar soluciones comunitarias? Sí, cuando estuvimos en la acción comunal, entonces estamos buscando estrategias para ver cómo los jóvenes y cómo la gente adulta, por medio de programas ocupacionales del tiempo libre, entonces sí tuve la oportunidad de participar. ¿En dónde ha vivido que la gente participe y tome decisiones de cambio? ¿En donde he vivido? Sí. No. La gente es muy conformista. Se contentan que alguien sugiera, diga y haga usted y haga para acá y haga para allí. Lo único que hacen es, el único aporte que pueden hacer, si es que se le puede llamar así aporte, es la crítica malintencionada. Porque uno le pregunta a alguien por un programa de trabajo de esa cuestión, es que el gobierno anterior, es que el funcionario tal es uno aquí, es uno allá, y se dedican a criticar, pero no a construir. ¿Alguna vez fue candidato de alguna ciudad o municipio? En la acción comunal, porque como el trabajo no dejaba espacio para más, entonces había que colaborar en algo por la comunidad, entonces la acción comunal era propicia para eso, entonces sí participé. ¿Y por qué lo eligieron? Pues porque como era educador, como era docente, entonces se suponía que uno tenía talentos y modestia aparte, pues yo creo que fue que los descubrieron y entonces es por eso. Cuando vota la gente de su localidad, ¿en qué piensa? Piensa en su provecho personal. No lo hace por colectividad, por comunidad ni por ideologías. Su provecho personal. ¿Qué piensa del voto de la mujer? Estupendo. Porque ahí es donde está la cuestión de la igualdad, donde la mujer ha podido incursionar en, creo que eso viene para despuésito, ha podido incursionar en todo el campo social, cultural, político y todo lo demás. ¿En esta localidad ha habido mujeres candidatas al gobierno? Aquí no, directamente no, pero sí a nivel departamental y a nivel nacional. Se ha visto, por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo de María Elena de Crobo, que fue la primera ministra que incursionó en las cosas políticas y el gobierno. ¿Participa para apoyar a algún familiar, amigo o amiga como candidato? Sí, porque es un deber de todo ciudadano respaldar y apoyar los buenos proyectos, los buenos propósitos en bien de la comunidad. ¿Qué pudiera hacer para cambiar la corrupción? Grave. Eso está grave porque es cambio de conciencia, cambio de sensatez, de sensibilidad, cambio de manera de pensar, ¿no? Entonces, mientras eso no se erradique y estamos en mora de formar a las nuevas juventudes, a la niñez, a las nuevas juventudes, para empezar a erradicar ese flagelo, ¿no? Porque es que es un flagelo. ¿Cuántos partidos políticos existían antes? Que yo conozca dos. Los tradicionales, que eran el rojito y el azul. No, el rojito, el liberal, y el azul, el conservador. ¿Cómo hacían cuando iban a votar por el candidato preferido o posible presidente?
A ver, pues eso se hacía la campaña, no como la que hay hoy, porque los medios de comunicación sí, están ahí a la orden del día, y entonces era por el sistema de meter el dedo en una tinta para comprobar que sí había votado y no podía volver a votar más. Entonces hoy día pues ya como se tiene todo digitado, entonces ya se sabe si una persona tiene inscrita la cédula en una o varias partes, ¿no? Entonces, ¿cómo era la publicidad y cómo hacían para conocer los candidatos y las propuestas de ellos? Eso era tremendo porque no había lo que hay hoy, los afiches, no había la televisión, no había la magia de la televisión, no había la magia de la radio, sino que porque por allá algún político se le ocurría llevar la idea de que van a elegir a fulano tal, que si usted lo apoya, que van a por el liberal tal, que por conservador tal, y eso eran muy pocos los candidatos, entonces no había tanto así como para escoger. Y entonces si usted era liberal debía votar liberal, si usted era conservadora debía votar conservador, y pare de contar. Muchísimas gracias, don Pedro Vicente, muy amable por contarnos sus historias. Siento pues que me dio la oportunidad de poderles colaborar. Ojalá hubiera sido un poco más diligente lo que les dije, pero pues que lo cogen a uno así como a quemar ropa. Pero entonces como no nacimos ayer tarde ni aparecimos esta mañana, pues tenemos algo por allá en las memorias, como se llama el programa. Las memorias colectivas. Las memorias colectivas, para hablar de un poco de una cosa o hablar un poco de otra, y pues así se va armando una trama, un cuento, y espero pues que les sirva mucho y sea lo que ustedes querían escuchar, y que para el trabajo pues les sea muy productivo. Y entonces desearles que obtengan buenos resultados en su trabajo. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.